Capítulo 21. Changsha. Abril de 2000. La Galería Viento del Sur de la señora Huang Qiuyun estaba en el número 17 del callejón Taiping, uno de esos lugares de Changsha que sobrevivían al desarrollo urbano acelerado, no porque nadie los notara, sino porque quienes los frecuentaban los consideraban necesarios de una manera que excedía el valor económico inmediato. Era un espacio pequeño, 2 habitaciones comunicadas por un arco de madera sin puerta, con las paredes blancas que hacían que los objetos expuestos se vieran solos, con una iluminación que era lo suficientemente cálida para mostrar los colores correctamente sin distorsionarlos. En las paredes había piezas textiles, cerámicas, objetos de madera y papel de artesanas de varias provincias. En el centro, una mesa con un libro de visitas y un cuenco de semillas de girasol que la señora Huang ofrecía a sus visitantes con la hospitalidad específica de alguien que quiere que la gente se quede el tiempo suficiente para ver. Lin Xiao llegó puntual a las 10 de la mañana con la mochila en la que llevaba 3 piezas envueltas en papel de seda, el chal original y 2 pañuelos bordados que había terminado en las semanas previas siguiendo el mismo principio de diseño pero con variaciones que exploraban diferentes posibilidades del patrón base. La señora Huang Qiuyun tenía exactamente 48 años y la apariencia de alguien que ha dedicado suficiente tiempo a rodearse de cosas bellas para que esa exposición haya dejado marca. El gusto visible en la ropa sencilla pero bien elegida. La manera de moverse en el espacio propio con la comodidad de quien conoce exactamente dónde está cada cosa. Cuando Lin Xiao entró, la señora Huang la miró durante el segundo de recalibración habitual. La niña de campo de 16 años con la trenza y la mochila no era lo que el nombre en la carta había sugerido y luego dijo: «Eres más joven de lo que esperaba». «El trabajo es el mismo independientemente», dijo Lin Xiao. La señora Huang sonrió. Era la sonrisa de quien reconoce una respuesta que le gusta. «Siéntate», dijo. Se sentaron a la mesa del centro. Lin Xiao sacó las piezas y las desplegó sobre la superficie con el cuidado de quien sabe que la presentación importa. La señora Huang las examinó durante 15 minutos en silencio. No el silencio de la indiferencia, el silencio del examen real, el de alguien que tiene los instrumentos para evaluar lo que está mirando y que se toma el tiempo necesario para hacerlo bien. Tomó el chal, lo puso contra la luz de la ventana, examinó el revés, midió mentalmente la densidad del tejido, siguió con el dedo uno de los patrones, luego lo dejó sobre la mesa con el mismo cuidado con que lo había tomado. El patrón dijo: «Es original». «Sí». «¿Tienes formación en diseño textil?» «No». «Estudié los principios por mi cuenta. ¿Y las técnicas de tejido?» «Las aprendí de mi madre y las desarrollé sola». La señora Huang asintió. «¿Cuánto tiempo tardas en hacer un chal de este tipo?» 3 semanas si trabajo en las horas disponibles después del liceo. ¿Y los pañuelos? 1 a la semana. La señora Huang hizo el cálculo visible en su expresión. ¿Cuánto esperas recibir por el chal? Lin Xiao lo había pensado durante semanas con la precisión que el nivel 3 le había dado sobre estructuras de precio en mercados de artesanía. 40 yuan, dijo. La señora Huang la miró. ¿Por qué 40? Porque en el mercado de Changsha los chalets artesanales sin diseño específico se venden entre 15 y 20 yuan. El diseño propio y la calidad del patrón justifican el doble. Y porque un precio demasiado bajo comunica al comprador que el producto no tiene el valor que tiene. La señora Huang la miró durante un momento. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Dónde aprendiste a pensar en términos de precio y valor? En el mercado del condado, dijo Lin Xiao, donde aprendí que el precio que pides dice al comprador qué piensas de lo que vendes antes de que el comprador decida qué piensa él. La señora Huang asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. 40 yuan por el chal, 20 por cada pañuelo. Y te propongo algo adicional. Lin Xiao esperó. «Puedo vender tus piezas aquí con una comisión del 30%. Lo que yo recibo sobre el precio que tú estableces es mío. Si el mercado acepta un precio mayor, ambas ganamos». Era una propuesta justa, mejor que justa, era la propuesta de alguien que reconoce que el valor está en el productor y que el intermediario existe para facilitar, no para capturar. «De acuerdo», dijo Lin Xiao. «Con una condición». «¿Cuál?» «Que mi nombre aparezca en cada pieza. No solo artesanía de Hunan, mi nombre». La señora Huang la miró. «¿Por qué importa eso?»
Porque en 10 años, dijo Lin Xiao con la calma absoluta de quien está diciendo algo que sabe que es verdad, aunque todavía no sea verificable, quiero que la gente que compró una pieza mía ahora recuerde quién la hizo. La señora Huang la miró durante un tiempo que fue el tiempo de alguien que está decidiendo si lo que acaba de escuchar es arrogancia adolescente o algo más serio. Decidió que era algo más serio. Tu nombre aparecerá, dijo. Esa tarde, Lin Xiao dejó las 3 piezas en la Galería Viento del Sur con etiquetas que decían Tejido y diseño. Lin Xiao, Condado de Qingshan, Hunan. El chal se vendió en 8 días. La señora Huang lo llamó por la tarde del sábado. Una mujer de Changsha que lo había visto en la galería había vuelto 3 veces antes de comprarlo. Lo cual era, explicó la señora Huang, la señal más confiable de que el precio era correcto. Los pañuelos se vendieron en 2 semanas. Lin Xiao recibió 84 yuan de la señora Huang, menos la comisión del 30% que habían acordado, 58 yuan y 80 fen por 3 piezas. Era el dinero más significativo que había ganado hasta ese momento, no solo por la cantidad sino por lo que representaba, no el dinero del mercado dominical con sus hierbas y canastos, no los 2 yuan de las cartas ayudadas. Era el dinero de algo que ella había creado desde cero con su propio diseño y su propia habilidad. Era diferente. La diferencia no era solo económica, era la diferencia entre sobrevivir con lo que hay y construir lo que no existe todavía. En mayo, la señora Huang le escribió una carta. Las 3 piezas se vendieron. Los compradores preguntaron si había más disponibles. Hay interés en una colección de 5 o 6 piezas para una exposición colectiva de artesanía contemporánea de Hunan que planeo organizar en otoño. ¿Puedes comprometerte a entregar 5 piezas para septiembre? Lin Xiao leyó la carta en la biblioteca del liceo. Calculó mentalmente. 5 piezas en 4 meses. 3 semanas por chal, 1 semana por pañuelo. Si hacía 2 chalets y 3 pañuelos, 6 semanas de trabajo, distribuidas en 4 meses de manera que no afectara el estudio. Era factible. Y era también, reconoció, el momento de tomar una decisión sobre cómo organizaba las prioridades del último año del liceo. El gaokao era en junio del año siguiente. No el gaokao de la secundaria inferior, que ya había pasado. El gaokao de secundaria superior, el examen que determina la universidad. Tenía 1 año. 1 año era suficiente si el tiempo se organizaba correctamente. Respondió a la señora Huang. Sí, 5 piezas para septiembre. Capítulo 22. Condado de Qingshan, 2000 junio de 2001. El tercer año de secundaria superior en el liceo del condado de Qingshan tenía el carácter que tienen los años que todos saben que son decisivos. Una concentración colectiva que convertía los pasillos del liceo en espacios de una seriedad diferente a la habitual, donde incluso los estudiantes que normalmente encontraban cualquier excusa para estar en otro lugar de donde debían estar, aparecían en clase con la regularidad de los que saben que el margen de error se ha reducido a 0. Para Lin Xiao, el año del gaokao era diferente de 2 maneras simultáneas. La primera, no tenía el miedo que la mayoría de sus compañeros sentían ante el examen, porque el material del gaokao era material que dominaba con la profundidad de quien lo ha estudiado no para el examen, sino para entenderlo, y esa diferencia producía una calma que desde fuera podía parecer indiferencia, pero que era en realidad la calma del que ha construido los cimientos correctos. La segunda, tenía más en juego que la mayoría de sus compañeros, no solo su propio futuro universitario, sino el modelo que su trayectoria construía para sus hermanos menores. Si Lin Xiao llegaba a la universidad, Jie y Bo verían que era posible, y lo que se ve posible es infinitamente más probable que lo que se cree imposible. Era responsabilidad con otra capa encima. La profesora Li Meilan la convocó en septiembre del año del gaokao para una conversación que Lin Xiao sabía que venía desde hacía tiempo. «Siéntate», dijo la profesora. Como siempre, Lin Xiao se sentó. La profesora Li tenía sobre el escritorio una hoja que Lin Xiao reconoció. El listado de universidades y sus requisitos de admisión para el año académico 2001 hasta 2002. «He hablado con el director», dijo la profesora Li. «El liceo quiere nominarte para las becas provinciales de mérito académico». Lin Xiao asintió. «¿Cuánto cubre la beca?» «La matrícula completa del primer año y una asignación mensual de 120 yuan para gastos de vida. 120 yuan al mes. En el condado de Qingshan en 2001, eso era el salario de 15 días de trabajo en el taller de costura. En Changsha, o en cualquier otra ciudad universitaria,
Era una cantidad que requería complemento, pero que era la diferencia entre ir a la universidad y no ir. ¿Hay condiciones?, preguntó Lin Xiao. Mantener un promedio mínimo durante los 4 años. Y participar en 2 actividades de representación del liceo por año. De acuerdo. Hay algo más, dijo la profesora Li. Lin Xiao esperó. El profesor Zhou me ha escrito. Lin Xiao la miró. Me pidió que te dijera que la Universidad Normal de Hunan tiene un programa de admisión especial para estudiantes de zonas rurales con expediente sobresaliente que es independiente del Gaokao general. La profesora Li puso otra hoja sobre el escritorio. Los criterios son calificaciones en el percentil 95 o superior en los 3 años de secundaria superior, evidencia de actividad intelectual o creativa fuera del currículo y una carta de recomendación de un profesor de la universidad. Lin Xiao tomó la hoja, la leyó. El profesor Zhou está dispuesto a escribir la carta, dijo la profesora Li. ¿Por qué no me escribió él directamente?, preguntó Lin Xiao. Porque cree que la comunicación correcta de esta oportunidad debe venir a través del liceo para que tenga el peso institucional apropiado. Era el tipo de consideración que revelaba que el profesor Zhou entendía exactamente cómo funcionaban las cosas en el sistema que todos habitaban. ¿Y usted?, preguntó Lin Xiao. ¿Yo qué? ¿Usted escribiría también una carta de recomendación? Del liceo. La profesora Li la miró. Por supuesto, dijo, con el tono de quien considera la pregunta casi innecesaria. Gracias, dijo Lin Xiao. La profesora Li recogió los papeles. Lin Xiao dijo, ¿sí? ¿Sabes qué quieres estudiar? Era la misma pregunta que le había hecho el profesor Zhou 18 meses atrás en la sala de su casa. La respuesta había evolucionado desde entonces. Economía, dijo Lin Xiao. Con énfasis en economía del desarrollo y mercados rurales. La profesora Li asintió. ¿Por qué economía en lugar de literatura? Porque la literatura dice lo que es, dijo Lin Xiao. Y la economía cambia lo que es. Necesito las 2 cosas, pero primero necesito la herramienta que cambia. La profesora Li la miró durante un momento. La Universidad Normal tiene una facultad de economía, dijo. Lo sé. También tiene una biblioteca de 80.000 volúmenes. La profesora Li sonrió. Era la sonrisa de alguien que ha llevado 5 años observando a una persona, y que en ese momento específico siente que todo lo que observó tiene sentido en la misma dirección. El Gaokao de junio de 2001 cayó en los días más calurosos del verano de Hunan. El centro de examen era el mismo edificio del liceo, que para la semana del Gaokao se transformaba en un espacio diferente. Mesas separadas por biombos, supervisores externos, sobresellados que no podían abrirse hasta que el cronómetro empezara. Lin Xiao llegó el primer día con la mochila liviana, solo los materiales permitidos, el agua, el ventilador de mano que su madre le había puesto en la mochila esa mañana, con el gesto automático de quien cuida, aunque no sepa exactamente cómo cuidar en esas circunstancias. Su madre la había acompañado hasta la puerta del centro. No había dicho nada. Solo le había puesto el ventilador en la mochila y le había revisado que llevara el documento de identidad. Lin Xiao la había mirado. Mamá dijo, ¿qué? Voy a hacerlo bien. Su madre la miró con los ojos que llevaban 17 años mirándola, y que en ese momento específico tenían algo que Lin Xiao no supo nombrar completamente, pero que reconoció como el equivalente materno de lo que su padre había dicho en noviembre. Gracias por tener cosas que valgan la pena escuchar. Ya lo sé, dijo su madre, y volvió a casa a hacer el trabajo del día. Lin Xiao entró al centro de examen. Los resultados llegaron en julio. El director del liceo del condado de Qingshan recibió el listado de resultados de su centro el martes por la mañana y convocó a los profesores a una reunión antes de comunicarlos a los estudiantes. La señorita Chen, el señor Wang de matemáticas, el señor Zhou de física, la señora Ma de historia, la profesora Li de chino y 5 profesores más estaban en la sala de reuniones cuando el director puso el listado sobre la mesa. Buscaron los nombres de sus estudiantes con la atención concentrada de quienes tienen algo personal en juego en cada resultado. Cuando llegaron al nombre de Lin Xiao, el salón quedó en silencio durante exactamente 3 segundos. Lin Xiao puntuación total, 689,750. No era el puntaje perfecto. Había margen de mejora teórico, pero 689 sobre 750 en el Gaokao de 2001 en la provincia de Hunan situaba a Lin Xiao en el percentil 98.4 de todos los examinados de la provincia, y la Facultad de Economía de la Universidad Normal de Hunan tenía un umbral de admisión de 642.
Lin Xiao superaba ese umbral por 47 puntos. El director miró la lista. Luego miró a la profesora Li. La profesora Li tenía la carpeta del programa de admisión especial para estudiantes rurales que había preparado semanas atrás sobre la mesa frente a ella. Creo, dijo el director, que hay que llamar a los padres de Lin Xiao. La llamada llegó a la casa de los Lin al mediodía. Lin Xiao no estaba en casa. Estaba en el mercado ayudando a la señora Wang, que ese martes tenía una entrega grande y necesitaba manos adicionales. Cuando llegó a casa a la 1, encontró a sus padres sentados en la sala, no haciendo nada, solo sentados, con la mesa vacía frente a ellos y los vasos de té fríos que nadie había bebido. Su madre levantó los ojos cuando Lin Xiao entró, su padre también. En sus expresiones había algo que Lin Xiao tardó un momento en identificar, porque no la había visto con esa intensidad y esa dirección antes. Era la emoción que se produce cuando algo que esperabas con la contención de quien no se atreve a esperarlo del todo, resulta ser real. El director llamó, dijo su padre. Ya sé, dijo Lin Xiao, que podía leer la noticia en sus caras antes de que él hablara. 689, dijo su padre. Sí, su padre la miró durante un tiempo. Luego dijo la cosa más importante que le había dicho en 17 años de vida en esta segunda versión. Tu abuelo murió sin saber leer. Tu abuela tejía cosas que nadie le pagó lo que valían. Tu madre y yo llegamos al condado sin nada más que las manos y la voluntad de trabajar. Pausa. Y tú vas a la universidad. No lo dijo con grandiosidad. Lo dijo con la voz tranquila de un hombre que está registrando algo que importa para que quede registrado. Lin Xiao lo miró. En su primera vida, su padre había muerto sin saber que su hija menor terminaría yendo a la universidad a los 26 años en la escuela nocturna, con el esfuerzo de quien construye lo que debería haber tenido desde el principio. En esta vida, lo vería. Lo vería con 17 años de diferencia y con todo el tiempo por delante. Baba, dijo Lin Xiao. ¿Qué? Tú y mamá vinieron al condado con las manos y la voluntad de trabajar. Eso no es nada, eso es todo. Su padre la miró. Su madre, desde la cocina donde se había refugiado con el pretexto de preparar la comida, pero donde en realidad estaba escuchando todo, no dijo nada, pero el sonido del wok que puso sobre la estufa con más fuerza de la necesaria era la versión de Wang Yiying de un aplauso. Capítulo 23. Condado de Qingshan, agosto de 2001. La semana antes de salir para Changsha fue la semana más densa de emociones de los 6 años que llevaba en esa segunda vida. No dramáticamente. En la familia Lin, las emociones no eran dramáticas, eran densas, concretas, expresadas en gestos y actos más que en palabras, con la economía específica de las personas que saben que las palabras grandes raramente capturan las cosas grandes. Su madre pasó esa semana cosiéndole ropa, no ropa nueva que no podían permitirse. Ropa existente, modificada. Los pantalones reforzados en las rodillas porque el trabajo universitario requería mucho sentarse y el tejido se desgastaba allí primero. Las camisas con botones adicionales de repuesto cosidos en el dobladillo interior porque en la ciudad los botones que se caen no tienen quien los cosa de vuelta fácilmente. La mochila con un bolsillo adicional, como Lin Xiao había cosido ella misma 5 años atrás para guardar los primeros cuadernos de notas, pero esta vez hecho por su madre, con puntadas más firmes y un revestimiento impermeable de tela encerada. Lin Xiao miraba a su madre trabajar con la aguja y el hilo por las noches y no decía nada porque no había nada que decir que añadiera algo a lo que ya se estaba diciendo con cada puntada. Su padre fue al campo esa semana como siempre, con la regularidad del trabajo que no se toma vacaciones, pero volvía cada tarde ligeramente antes de lo habitual con el pretexto de que había que revisar el sistema de riego, que era un pretexto que nadie creía, pero que todos respetaban. Jie, que tenía 15 años y estaba en el segundo año de secundaria inferior, había desarrollado en los últimos meses el hábito de hacer la tarea en la misma habitación donde Lin Xiao estudiaba, no porque necesitara ayuda aunque a veces la pedía y Lin Xiao la daba, sino con el gesto tranquilo del que quiere estar cerca mientras puede. Bo, que tenía 12, y era todavía el niño que corría por el callejón pero que había comenzado a perder esa velocidad específica de la infancia pura, se sentaba a la mesa del comedor esas noches de agosto con el libro de texto abierto frente a él y la mirada que Lin Xiao reconocía como la mirada de alguien que está tratando de guardar algo antes de que se vaya. Dawei llamó desde Changsha el jueves. «Voy a estar en el andén cuando llegues», dijo. «No tienes que hacer eso». «Lo sé», dijo Dawei. «Por eso lo voy a hacer». Fang llamó el viernes. «El barrio universitario de la Normal está a 20 minutos de mi escuela técnica», dijo.
Los domingos por la tarde puedo ir. No tienes que hacerlo todas las semanas. Lo sé, dijo Fang. Por eso lo haré. Lin Xiao colgó el teléfono y se sentó en el patio bajo el árbol de ciruelo con el calor de agosto todavía intenso, aunque el sol ya se hubiera puesto. Pensó en los 6 años que habían pasado desde que despertó en esa cama con la manta de cuadrados azules y blancos, con el peso de 42 años de vida en un cuerpo de 12, 6 años. El padre seguía vivo, el corazón más fuerte. El tabaco reducido a nada desde el año anterior cuando Lin Xiao había presentado el argumento definitivo. Si fumas, el trabajo del campo pesa más y el cuerpo aguanta menos, y necesitarás a alguien que haga el trabajo por ti antes de lo que debería. Si no fumas, haces el trabajo tú mismo durante más años. Era un argumento que Lin Yongsheng, hombre de trabajo honesto que no pedía que nadie hiciera lo que él podía hacer, había encontrado inapelable. La madre sin la carga de los parientes que llegaban a vaciarles los recursos. Lin Xiao había construido durante 6 años el territorio de lo que se aceptaba y lo que no con confrontaciones, sino con la presencia de las reglas claras que cuando están claras son difíciles de violar sin evidencia visible. Da Wei con el trabajo recuperado y el contrato escrito, Fang en la escuela técnica con las notas más altas de su grupo, Jie con el hábito de estudio que Lin Xiao le había enseñado, Bo con todavía tiempo suficiente para que las cosas fueran diferentes. No era todo lo que quería construir, era el cimiento que en su primera vida nunca había existido. La mañana de la salida llegó con la claridad específica del agosto de Hunan, el cielo azul sin nubes, el calor que ya a las 7 de la mañana era la temperatura del mediodía en cualquier otro mes. La familia completa estaba en la puerta, sus padres, sus hermanos menores, la señora Wang del mercado que había venido sin que nadie la invitara con una bolsa de mandarinas para el viaje, el padre de Shuming, que pasaba por casualidad y que se detuvo y se quedó porque el momento lo requería. Lin Xiao tenía la mochila que su madre había reforzado, una maleta pequeña de lona y el cuaderno de notas número 4 que empezaba nuevo ese día. Su padre la miró. Escríbenos, dijo. Cada semana prometió Lin Xiao. Y cuando necesites dinero, comenzó. No voy a necesitar dinero, dijo Lin Xiao. Tengo la beca y tengo lo que he ahorrado, pero si necesito algo, te lo digo. Su padre asintió. Su madre le dio la bolsa de mandarinas de la señora Wang y añadió a la bolsa, con el gesto rápido de quien no quiere que se note, un paquete envuelto en papel de periódico. Para los primeros días dijo simplemente, Lin Xiao no abrió el paquete allí. Lo guardó en la mochila. Luego miró a todos, sus padres, sus hermanos, los vecinos que habían venido por la razón que viene la gente cuando algo importante ocurre en un lugar pequeño y todo el mundo siente que le pertenece un poco. Vuelvo en el año nuevo, dijo. No era una despedida, era una promesa con fecha. Tomó la maleta y la mochila. Fue al árbol de ciruelo. Le puso la mano en el tronco durante un segundo, como siempre. Luego fue hacia la estación de autobús con el paso seguro de quién sabe a dónde va. Cuando llegó a la esquina, se giró una vez. Su familia seguía en la puerta. Su padre con los brazos cruzados y la postura del hombre que no muestra lo que siente porque hace tanto tiempo que no lo muestra que ya no sabe cómo hacerlo, pero que con la rigidez específica de esa postura estaba diciéndolo de todas formas. Su madre con el delantal todavía puesto, aunque no había nada que cocinar todavía, sosteniendo la puerta con la mano como si necesitara algo a lo que aferrarse. Jie con el brazo en alto en ese gesto de los hermanos que no saben si agitar la mano parece demasiado, pero que lo hacen de todas maneras porque es lo que se hace. Bo sin levantar el brazo, solo mirando. Con los ojos del niño de 12 años que está entendiendo, por primera vez, que las personas que amas pueden irse, y que eso no significa que no vuelvan, pero que tampoco significa que el espacio que dejan mientras no están sea fácil. Lin Xiao levantó la mano una vez, se giró, y siguió caminando. Capítulo 24. Changsha. Septiembre. Diciembre de 2001. La Universidad Normal de Hunan en septiembre tenía la energía específica de los comienzos. El campus lleno de estudiantes de primer año que llegaban con maletas y expresiones que mezclaban la excitación con el desorientamiento específico de quien ha salido del territorio conocido por primera vez. Lin Xiao llegó el domingo anterior al inicio de clases con la puntualidad de quien ha calculado que llegar antes que los demás permite evaluar el espacio antes de que el espacio esté lleno. El campus era más grande de lo que recordaba de su visita de 2 años atrás con Fang. O quizás no más grande, sino diferente cuando uno llega como estudiante en lugar de como visitante.
Los edificios que antes eran el fondo de una fotografía mental se volvían concretos, habitables, el territorio que iba a recorrer durante 4 años. La habitación de la residencia era compartida con 3 estudiantes más, una chica de Yueyang llamada Chen Xiuli, una de Hengyang llamada Liu Mei y una de Shaoyang llamada Wang Jinping. Las 3 llegaron ese mismo domingo con sus familias completas, haciendo el proceso de instalación con el ruido y el movimiento de los grupos numerosos. Lin Xiao había llegado sola, no porque sus hermanos no hubieran querido acompañarla, porque había elegido llegar sola. Da Wei había estado en el andén del autobús, como prometió, pero había entendido sin que Lin Xiao tuviera que decírselo que el campus era un territorio que Lin Xiao necesitaba encontrar por sí misma. Instaló sus cosas con la eficiencia de quien viaja ligero por necesidad y por elección. La ropa doblada en el armario asignado, los libros ordenados en el estante con el sistema que había desarrollado en 6 años de biblioteca del liceo, el cuaderno de notas número 4 en el escritorio junto a 2 bolígrafos de repuesto. Cuando sus compañeras de habitación terminaron de instalarse y las familias empezaron a retirarse con las despedidas largas de quienes no han soltado del todo, Chen Xiuli se giró hacia Lin Xiao con la curiosidad directa de las personas de carácter abierto. ¿Viniste sola?, preguntó. Sí. ¿No tienes familia? Tengo familia, dijo Lin Xiao. Mi hermano me acompañó hasta el autobús. Mi familia es del condado de Qingshan. Ah. Chen Xiuli procesó eso con el respeto instintivo que en China rural se tiene por las distancias. ¿Primera vez que sales del condado? No, ya había venido a Changsha. ¿Y cómo te sientes? Lin Xiao consideró la pregunta honestamente. Como alguien que ha estado preparándose para estar aquí durante mucho tiempo, dijo. Y que finalmente está aquí. Chen Xiuli la miró. Eso es, una manera interesante de decirlo. Es la manera precisa, dijo Lin Xiao. Chen Xiuli sonrió. Era el comienzo de lo que se convertiría en la primera amistad universitaria de Lin Xiao, no la intensidad dramática de las amistades de ficción, sino el tipo real, que se construye despacio con la acumulación de días compartidos y la disposición mutua a ser honesto. La Facultad de Economía de la Universidad Normal de Hunan tenía el perfil de las facultades que se toman en serio sin pretensiones excesivas. Profesores con trayectoria real, currículo sólido, acceso a investigación aplicada en el contexto de las provincias del interior, que era exactamente el territorio que Lin Xiao quería entender. La primera semana de clases, Lin Xiao evaluó a los profesores con la atención que había desarrollado en 6 años de observar a adultos en posición de autoridad. Quienes entendían su materia de verdad y quienes la enseñaban de memoria, quienes respondían las preguntas difíciles y quienes las esquivaban, quienes veían a los estudiantes como personas y quienes los veían como recipientes de información. El profesor que más le interesó se llamaba Gao Lianming, 51 años, especialista en economía del desarrollo rural y mercados informales en las provincias del interior de China. Era un hombre que había pasado 20 años entre los libros de teoría y los datos del campo, con la convicción de que los 2 territorios no podían entenderse separados y que esa convicción producía en sus clases un tipo de pensamiento que Lin Xiao reconocía como genuino. Después de la segunda clase del profesor Gao, Lin Xiao se quedó cuando los demás salieron. Profesor Gao dijo, «Sí, hay algo en el modelo que presentó hoy sobre migración laboral que no cuadra con lo que yo he observado directamente». El profesor Gao la miró. ¿Qué has observado directamente? El modelo asume que los trabajadores migrantes toman decisiones de migración basadas en el diferencial de salarios esperado. Pero en el condado de Qingshan, que es mi condado de origen, los factores que determinan la migración tienen más que ver con las redes sociales, quién ya está en la ciudad y puede ofrecer alojamiento inicial, que con el cálculo de salarios. El profesor Gao la miró durante un momento. ¿Tienes datos de eso? Observación directa del mercado del condado durante 6 años. No datos formales, pero patrones consistentes. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y llevas 6 años observando el mercado del condado? Desde los 12. El profesor Gao asintió lentamente. Ven a mi hora de consulta el jueves, dijo. Quiero escuchar más sobre esas observaciones. Era la frase que en la vida académica significa «tienes algo que vale la pena explorar». Lin Xiao asintió. ¿A qué hora es su consulta? De 3 a 5. Estaré allí. Los jueves de 3 a 5 con el profesor Gao se convirtieron en el espacio intelectual más valioso del primer año universitario de Lin Xiao. No porque el profesor Gao le enseñara cosas que ella no supiera.
El nivel 3 le había dado comprensión de la economía del desarrollo que en muchos aspectos estaba por encima del nivel de las clases, sino porque el profesor Gao la obligaba a formalizar lo que sabía, a convertir la intuición basada en la experiencia en argumento estructurado con evidencia verificable. Era la diferencia entre saber algo y poder demostrarlo. Y esa diferencia, en el mundo académico y en el mundo real, era la diferencia entre la opinión y el conocimiento. «Observas bien», le dijo el profesor Gao en noviembre, después de que ella había presentado un análisis de los patrones de ahorro de las familias campesinas del condado de Qingshan basado en 3 años de datos informales que había recopilado durante sus actividades en el mercado. Pero todavía piensas como quien ha vivido los datos en lugar de quien los ha analizado. ¿Cuál es la diferencia? Quien ha vivido los datos confía en la dirección porque la ha sentido. Quien los ha analizado puede convencer a otros que no los han vivido de que la dirección es correcta. Lin Xiao procesó eso. ¿Necesito convencer a otros? Si quieres que lo que sabes cambie algo más allá de tu propia comprensión, sí, era exactamente el argumento que el sistema había articulado en diferentes términos, la diferencia entre la sabiduría personal y el impacto colectivo. Entonces, enséñeme a convencer, dijo Lin Xiao. El profesor Gao sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír en 2 meses de jueves. Eso, dijo, es exactamente para lo que existe la universidad. En diciembre llegó una carta de la señora Huang. Las 5 piezas del otoño se habían vendido todas en la exposición colectiva. Había 2 compradores que querían piezas adicionales con encargo específico de diseño, y la señora Huang tenía una propuesta. ¿Estarías dispuesta a hacer 4 piezas para una colección de primavera? El precio base sería de 70 yuan por chal y 35 por pañuelo. Si el diseño es original y tiene la calidad de lo anterior, el precio final podría ser mayor. Lin Xiao calculó mentalmente. Con los estudios, con las horas de consulta del profesor Gao, con la carta semanal a sus padres, con las visitas ocasionales de Fang los domingos, con el trabajo de entender la ciudad y la universidad que siempre requería energía adicional en el primer año, 4 piezas en un semestre era factible si era disciplinada con el tiempo. Respondió que sí. Y así, con la regularidad del río que sigue en su dirección porque esa es su naturaleza, el primer año de Lin Xiao en la Universidad Normal de Hunan avanzó en sus 2 dimensiones simultáneas: la académica, que construía el lenguaje formal para entender y transformar, y la económica, que construía la independencia real sin la cual ningún lenguaje académico tenía suelo donde arraigarse. El paquete que su madre había puesto en la mochila el día de la salida, el envuelto en papel de periódico, Lin Xiao lo abrió esa primera noche en la residencia cuando sus compañeras de habitación ya dormían. Adentro había un pequeño pañuelo bordado, no de los que Lin Xiao tejía para vender, diferente, con el patrón del árbol de ciruelo, pero bordado a mano con la técnica antigua que la abuela había enseñado a la madre y que la madre raramente practicaba, porque el tiempo de la vida cotidiana no dejaba espacio para las cosas que se hacen despacio. Debajo del pañuelo había un papel doblado. La caligrafía era insegura pero legible, la escritura de alguien que ha aprendido de adulta con el esfuerzo que requieren las cosas que se aprenden cuando el tiempo para aprender ya parece pasado. Decía: para que cuando el frío llegue, recuerdes que el árbol de ciruelo también está lejos de casa y también florece. Wang Yiying. Sin fecha. Lin Xiao dobló el papel. Lo guardó en el cuaderno de notas número 4, en la primera página, antes de cualquier otra cosa escrita, y en la habitación de la residencia, con el sonido de las respiraciones de sus compañeras dormidas y el ruido suave de Changsha afuera por la ventana, Lin Xiao sostuvo el pañuelo bordado de su madre durante un momento, antes de ponerlo también en el cuaderno. En su primera vida, su madre había muerto sin que Lin Xiao supiera que podía escribir. En esta vida había aprendido, no perfectamente, no con la fluidez de quien estudió desde niña, pero había aprendido con la determinación tranquila de las personas que deciden que algo es necesario y lo hacen. Lin Xiao no lo sabría hasta años después, pero su madre había aprendido a escribir esas palabras específicas durante 3 semanas con la ayuda de Jie, que le enseñaba cada tarde después de la escuela, con la paciencia del hijo que entiende que lo que hace es importante, aunque no sepa completamente por qué. Había aprendido a escribir para poder decirle a su hija que el árbol de ciruelo seguiría floreciendo aunque nadie lo mirara. Capítulo 25. Changsha, Condado de Qingshan, 2002-2003.
El segundo y tercer año de universidad fueron los años en que todo lo que Lin Xiao había construido de manera discreta durante una década empezó a tener consecuencias visibles, no dramáticas todavía, no del tipo que aparecía en periódicos o que producía el tipo de reconocimiento que el sistema medía con aceleración, pero visibles en la escala que importaba, la escala de las personas reales cuyas vidas eran diferentes porque algo que Lin Xiao había hecho existía. El primer indicador llegó en forma de carta de Jie. Jie tenía 16 años en 2002 y estaba en el segundo año de secundaria superior. La carta era breve, escrita con la economía del estudiante que ha aprendido que las cosas importantes se dicen directamente. El señor Ma de matemáticas me dijo que mis métodos de resolución de problemas son inusuales. Le expliqué que los aprendí de ti. Me preguntó si podías escribirle sobre el método. ¿Puedes? Creo que quiere usarlo con otros estudiantes. Lin Xiao sonrió. Escribió al señor Ma. La respuesta del señor Ma fue entusiasta. El método que Lin Xiao había desarrollado con Ji, basado en los principios de comprensión estructural que el sistema le había dado, pero adaptados a la capacidad de explicación que los humanos podían transmitir sin el sistema. Era precisamente el tipo de cosa que hacía que los estudiantes que lo aprendían dejaran de memorizar procedimientos y empezaran a entender por qué los procedimientos funcionaban. El señor Ma le preguntó si podía compartirlo con los otros profesores del liceo. Lin Xiao respondió que sí. No sabía entonces que ese intercambio sería el primero de una cadena que en los años siguientes llevaría el método a 5 liceos del condado y que el señor Ma, que tenía la energía de los profesores que han encontrado algo que funciona y que quieren que funcione para todos, lo presentaría en una reunión provincial de educadores en 2004, donde llegaría a personas que llevarían a otras personas. Las consecuencias de las cosas buenas se propagan con la misma lógica que las consecuencias de las cosas malas, sin pedir permiso, por canales que nadie controló. El segundo indicador llegó a través de la señora Huang. En la primavera de 2002, la señora Huang recibió la visita de una compradora de Guangzhou que estaba buscando artesanía textil de calidad con diseño contemporáneo para una tienda de objetos de diseño que estaba abriendo en la ciudad. La compradora había visto las piezas de Lin Xiao en la galería, había preguntado por la autora y había pedido que, si era posible, se le facilitara contacto directo. La señora Huang escribió a Lin Xiao con los datos de la compradora y la nota: «Creo que esto puede ser más grande de lo que pensábamos. Habla con ella». La compradora se llamaba Zhang Lihua, 34 años, y tenía el perfil de las empresarias de la generación de las reformas que Lin Xiao había estudiado en las clases del profesor Gao. Mujeres que habían entrado en el mercado en el momento en que el mercado estaba siendo creado y que habían construido posiciones desde las que podían hacer cosas que las generaciones anteriores no podían. La conversación con Zhang Lihua ocurrió por teléfono, en la cabina telefónica de la residencia universitaria, un domingo por la tarde. Zhang Lihua fue directa. «He visto tus piezas. El diseño es diferente a lo que hay en el mercado. ¿Cuántas piezas puedes producir al año?» Lin Xiao calculó con honestidad. Era estudiante universitaria de segundo año, tenía compromisos académicos que no podía sacrificar, y la artesanía era importante, pero no era todavía su actividad principal. 12 a 15 piezas al año en la situación actual, dijo. Si las condiciones cambian, podría ser más. ¿Qué condiciones? Tener tiempo completo para dedicarme a esto, que todavía no tengo. ¿Por qué no tienes tiempo completo? Porque estoy estudiando economía en la Universidad Normal de Hunan. Una pausa. ¿Estudias economía? Sí. Otra pausa. ¿Y por qué estudias economía si tienes este talento para el diseño? Era la pregunta incorrecta y también la pregunta que revelaba exactamente la diferencia de perspectiva entre alguien que ve el talento individual y alguien que ve el sistema que hace posible que el talento individual tenga valor. Porque el diseño sin la comprensión de cómo funciona el mercado es solo habilidad, dijo Lin Xiao, y yo quiero construir algo más duradero que una habilidad. Zhang Lihua procesó eso. ¿Qué quieres construir? Lin Xiao lo pensó durante un momento. No la respuesta completa, que era demasiado vasta para una primera conversación telefónica con alguien que todavía no tenía el contexto completo. La respuesta que era verdad en el nivel que Zhang Lihua podía recibir en ese momento. Un modelo, dijo, en el que las mujeres que crean cosas en los condados rurales de Hunan reciban lo que su trabajo vale, sin depender de intermediarios que se queden con la mayor parte del valor. Silencio en la línea. Eso, dijo Zhang Lihua, es un proyecto de negocios, no solo una carrera de economía. Las dos cosas, dijo Lin Xiao. Zhang Lihua tardó en responder.
Cuando termines la universidad, dijo finalmente, quiero tener esta conversación de nuevo, con más tiempo. De acuerdo, dijo Lin Xiao. Colgó. Salió de la cabina telefónica al sol de la tarde de Changsha con la certeza tranquila de quien acaba de confirmar que la dirección que eligió años atrás lleva al lugar correcto aunque el camino todavía sea largo. En el verano de 2002, Lin Xiao volvió al condado de Qingshan. Era el primer regreso desde la Navidad anterior y tenía el sabor específico de los regresos que son también verificaciones. Volver a ver con ojos actualizados si lo que dejaste está como lo dejaste, o si el tiempo lo ha cambiado de maneras que desde la distancia no podías ver. Sus padres estaban bien. Su padre tenía el color saludable del hombre que trabaja al aire libre y que ha reducido el tabaco a nada y que duerme sin los ronquidos que en su primera vida Lin Xiao había escuchado toda la infancia los ronquidos del hombre con el corazón que trabajaba más de lo que debía y que en esta segunda vida habían desaparecido gradualmente en los últimos 2 años junto con los otros factores de riesgo que Lin Xiao había abordado con la paciencia de quien sabe que los cambios de hábito requieren tiempo y que el tiempo es exactamente lo que tiene. Su madre seguía con el delantal y el moño y las manos que contaban la historia de todo lo que habían hecho. Pero había algo diferente que Lin Xiao tardó en identificar y que Ye, con la perspectiva del que está adentro y puede verlo, le explicó en privado. Mamá lee ahora. Lin Xiao lo miró. ¿Qué lee? El periódico del pueblo. Las cartas que tú mandas. Pausa. Y a veces, cuando cree que nadie la mira, saca la revista donde publicaron tu texto y lo lee otra vez. Lin Xiao procesó eso en silencio. ¿Quién le enseñó? Yo, dijo Ji, con la tranquilidad del que ha hecho algo que considera natural. Nos sentábamos en las noches, después de que los demás dormían. Me tardé 3 meses. Lin Xiao miró a su hermano menor. Jie tenía 16 años y la expresión de alguien que ha hecho algo importante y que no lo dimensiona como importante porque para él era simplemente lo correcto que había que hacer. Era exactamente la misma expresión que Lin Xiao tenía cuando explicaba a su padre las ordenanzas de tierras o revisaba las cuentas del negocio de Xu Ming, la manzana. Pensó Lin Xiao con algo cercano a la ternura. No cae lejos del árbol, pero en esta versión el árbol era diferente al de la primera vida. En esta versión, el árbol había sido cultivado. El sistema actualizó en el verano de 2002 con el contador que Lin Xiao había dejado de monitorear obsesivamente, ya no lo necesitaba de la misma manera que al principio, cuando cada punto era una verificación de que iba en la dirección correcta, pero que seguía siendo el registro fiel de lo que estaba construyendo. Puntos de reconocimiento. 500. 500. Nivel 3. Nivel superado. Bienvenida al nivel 4. La flor que resiste. La flor que resiste, no la flor del florecimiento fácil de primavera. La flor que florece en el invierno y que al florecer demuestra que el frío no es un obstáculo, sino una condición. Nueva entrega. Nivel 4. La flor que resiste. Economía avanzada. Econometría. Modelos de desarrollo regional. Análisis de políticas públicas. El lenguaje de los que influyen en las decisiones que afectan a millones. Derecho empresarial y contratos. Estructuras legales para la organización de negocios. Protección de propiedad intelectual. Derechos de los trabajadores autónomos. Para construir algo que dure, necesitas saber cómo construirlo de manera que no se pueda deshacer fácilmente. Liderazgo y construcción de redes. No el liderazgo de quien tiene autoridad formal, el liderazgo de quien construye confianza y capacidad en los demás. La diferencia entre la persona sin la cual un grupo no funciona y la persona que hace que el grupo funcione sin ella, diseño y estética aplicada. Comprensión formal de los principios de diseño que ya practicas por intuición. Convierte la intuición en método y el método en algo que puedes enseñar. Idioma inglés. Nivel avanzado. Comunicación académica y empresarial. El mundo que estás construyendo llegará a conversaciones internacionales antes de lo que crees. Capacidad de concentración silenciosa ampliada a 9 horas por día. Memoria fotográfica. Ampliada a 200 páginas por día. Mensaje del sistema. Portadora. El nivel 4 tiene un nombre diferente a los anteriores. No establecida. No visible. No creciendo. La flor que resiste. El sistema te da ese nombre porque en los últimos 7 años has resistido el frío de muchas maneras. La pobreza sin amargura. La belleza sin protección sin quebrarte, la injusticia sin rendirte, la distancia sin olvidar.
Pero hay una resistencia que el sistema no te ha pedido todavía, y que llegará pronto. La resistencia de quien tiene poder, y elige no usarlo como lo usan quienes te lo negaron a ti. Cuando llegue esa prueba, recuerda el árbol de ciruelo. El árbol de ciruelo no florece para demostrar que puede. Florece porque es su naturaleza, y su naturaleza no cambia dependiendo de quién la mira. Sigue, portadora. La flor ya está abierta. Ahora el mundo empieza a verla. Lin Xiao leyó el mensaje en el patio del árbol de ciruelo. En el calor del verano de 2002, con el ruido del condado alrededor y el olor específico de la casa de su infancia, que era también la casa de esta segunda vida y que tenía ese carácter de los lugares que son hogar, porque han sido elegidos además de heredados, la resistencia de quien tiene poder y elige no usarlo como lo usan quienes te lo negaron a ti. Era la advertencia más importante que el sistema le había dado, porque Lin Xiao sabía, con la honestidad de quien se conoce completamente, que había un riesgo real en el camino que había elegido, el riesgo de que la acumulación de poder, de conocimiento, de recursos y de reconocimiento produjera gradualmente una distancia de los que no los tenían, que era exactamente la distancia que había lamentado en su primera vida cuando la vio desde el lado de los que no tenían. La señora Huang, Zhang Lihua, el profesor Gao, el profesor Zhou, personas con recursos y conocimiento y posición que podían haber usados para mantener la distancia o para reducirla. Ella quería ser la segunda clase de persona, no por bondad abstracta, por razón concreta, porque las personas que usan el poder para mantener la distancia construyen sistemas que protegen la distancia, y los sistemas que protegen la distancia son los sistemas que había combatido toda su vida, en las 2 vidas que había tenido. Construir un sistema diferente requería ser un tipo diferente de persona con poder. Era el trabajo más difícil que le esperaba, más difícil que el Gaokao, más difícil que la negociación con la oficina de tierras, más difícil que la artesanía y la escritura y los exámenes y las notas perfectas, más difícil porque requería mantenerse igual mientras todo lo demás cambiaba. El árbol de ciruelo, a su espalda, tenía el verde denso del verano, sin flores en agosto, pero con la promesa de las flores de invierno que ya estaban, invisibles todavía, guardadas en la madera esperando el frío que las haría salir. Lin Xiao puso la mano en el tronco. Como siempre, igual que yo, pensó. Igual que siempre seremos, árbol. Lo que somos no cambia con las estaciones, solo se vuelve más completamente lo que siempre fue. Capítulo 26. Lin Xiao sabía exactamente cuándo llegaría. No la fecha precisa. En su primera vida, nadie le había dado la fecha exacta porque nadie la había previsto. El infarto había sido repentino, en una mañana de siembra de la temporada de primavera, cuando su padre estaba en el campo con el vecino Wu, y el vecino Wu llegó a buscar ayuda cuando ya había pasado demasiado tiempo. Lo que Lin Xiao sabía era la temporada, primavera de 2004. Tenía hasta abril de 2004 para asegurarse de que cuando llegara la crisis, su padre no estuviera solo en un campo a 5 kilómetros del hospital más cercano, sin dinero para el tratamiento. No era magia lo que necesitaba. Era medicina preventiva, dinero y presencia. En el otoño de 2003, recibió la señal que le dijo que no tenía tanto tiempo como pensaba. La señal llegó en una carta de Jie. Baba se cansó 2 veces esta semana trabajando en el campo. La segunda vez se sentó en la piedra grande y tardó más de lo habitual en levantarse. Él dice que es el calor. Mamá dice lo mismo. Yo no sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Fatiga inusual en el trabajo habitual. Recuperación más lenta. En un hombre de 58 años con el perfil de riesgo cardiovascular que su padre había tenido, eran señales que no podían ignorarse. Lin Xiao escribió esa tarde al profesor Gao, no sobre economía, una pregunta diferente sobre un cardiólogo de confianza en Changsha. El profesor Gao respondió con un nombre, el doctor Peng Jianguo, cardiólogo del hospital Xiangya. Lin Xiao tenía dinero. No mucho, pero suficiente para exactamente este tipo de momento. Los ahorros de 10 años de trabajo sistemático que ella había construido precisamente para este propósito. Fue al condado de Qingshan el primer fin de semana de noviembre de 2003. Con un propósito. Esa noche, después de la cena, cuando su madre dormía, Baba, quiero que vayas a Changsha la próxima semana para hacerte una revisión médica. Su padre tuvo la expresión del hombre que iba a decir «no es nada», pero que se detuvo porque algo en la manera en que su hija lo miraba le indicó que esa respuesta no funcionaría esta vez. «¿Cuánto cuesta? Yo lo cubro. No voy a dejar que mi hija...»
Baba. Una pausa. Los padres de la generación anterior murieron de lo que murieron porque nadie detectó el problema a tiempo y porque cuando llegó la crisis no había dinero para el hospital adecuado. Yo tengo dinero para que eso no pase. La única cosa que necesito de ti es que vayas. Su padre la miró durante un tiempo considerable. ¿Cuándo? El sábado que viene. Su padre asintió una vez. La evaluación del Dr. Peng reveló lo que Lin Xiao había temido: ritmo cardíaco ligeramente irregular, colesterol alto, presión arterial elevada, estrés cardiovascular acumulado, que con medicación preventiva y ajuste de la carga de trabajo en las temporadas críticas podía reducirse significativamente. Sin esas medidas, el riesgo de un evento cardíaco en los próximos 2 a 3 años era moderado a alto. Su padre escuchó esto con la calma del hombre que ha aprendido a recibir lo que hay con lo que hay. Cuando salieron del hospital, su padre dijo: «Xiao, ¿sí, Baba? Gracias». Y Lin Xiao lo recibió con la calma de quien ha esperado ese momento desde los 12 años. Desde la primera noche en que despertó en la cama de la infancia con el peso de 42 años y la certeza de que esta vez, con las herramientas correctas y el tiempo suficiente, las cosas serían diferentes. En marzo de 2004 llegó la temporada de siembra. En su primera vida habría sido la temporada del infarto. Esta vez, Lin Xiao llamó al condado la primera semana de marzo. Su padre respondió. Era la voz de un hombre que estaba bien. Presente, funcional, vivo. Llama al Dr. Peng esta semana para la revisión trimestral. Ya la tengo agendada, dijo su padre, ligeramente molesto. Para el viernes. Bien. Xiao. ¿Qué, Baba? Deja de preocuparte tanto. Estoy bien. Siempre me preocupo, dijo Lin Xiao. Lo sé, dijo su padre. Es cansador, pero también útil. Colgaron. Lin Xiao se quedó con el auricular en la mano durante un momento. En su primera vida, esa llamada de marzo de 2004 nunca había ocurrido porque su padre no había podido hacerla. En esta vida ocurrió, y el hecho de que ocurriera era el logro más importante de todos los que había construido desde los 12 años. Más importante que el Gaokao, más importante que la universidad, más importante que todo lo demás. Su padre estaba vivo, y seguiría viviendo. Capítulo 27. El trabajo final del tercer año de la Facultad de Economía era sobre los mecanismos de distribución de valor en las cadenas de artesanía textil de las provincias del interior, con propuestas concretas de modelos alternativos. Era exactamente lo que Lin Xiao había estado pensando durante 4 años, no como ejercicio académico, como problema real que afectaba a personas reales que ella conocía. Las mujeres del condado de Qingshan, que tejían con las manos de su abuela y recibían 2 yuan por metro, de lo que en las ciudades costeras se vendía a 20. El trabajo de campo lo hizo en el Año Nuevo Lunar. 2 semanas hablando con 17 mujeres del condado. ¿Cuánto tiempo tardaban en cada pieza? ¿A quién vendían? ¿A qué precio? ¿Qué sabían sobre los precios finales en las ciudades? Las respuestas confirmaban lo que había anticipado. La mayoría no sabía qué precio final tenían sus piezas en los mercados urbanos, y todas sin excepción describían la misma sensación al vender a los intermediarios. La incomodidad del que no sabe si está siendo tratado justamente, pero que no tiene manera de verificarlo. El modelo alternativo que propuso en el trabajo final era el que había pensado desde la conversación con Shang Lihua, una plataforma de intermediación directa que conectaba artesanas rurales con compradores urbanos, eliminando la cadena de intermediarios, con precios transparentes publicados para que las productoras pudieran calibrar el valor de su trabajo. No era teoría, era el modelo que ella misma había probado con la señora Wang durante 4 años. El panel de profesores escuchó la presentación en mayo. Al final, el profesor jefe dijo: «Señorita Lin, esto no es un trabajo académico, es un plan de negocio con sustento académico. La distinción es un halago, no una crítica». El trabajo recibió la calificación más alta del año. El profesor Gao la llamó al día siguiente. «¿Vas a implementarlo?», preguntó directamente. «Tengo una conversación pendiente con alguien en Guangzhou», dijo Lin Xiao. La conversación con Zhang Lihua ocurrió en junio, esta vez en persona. Zhang Lihua puso sobre la mesa su propuesta: precios fijos para las artesanas con distribución controlada por la empresa. Lin Xiao le mostró el trabajo del profesor Gao. «Esta estructura reproduce el problema que quiero resolver», dijo Lin Xiao. «¿Cuál es tu modelo?». Lin Xiao explicó: transparencia de precios, artesanas informadas del precio final, negociación directa. «Eso reduce mi margen», dijo Shang Lihua. «Sí,
pero construye algo duradero porque las artesanas tienen incentivo para mejorar la calidad cuando ven que la mejora se traduce directamente en su precio. Yang Lihua consideró: ¿cuántas artesanas tienes? 17. Podría tener el doble en 6 meses si el modelo funciona. ¿Cuándo puedes empezar? Cuando termine la universidad en septiembre. Una condición, dijo Lin Xiao. ¿Cuál? El nombre del modelo incluye el condado de origen. Siempre. No artesanía de Hunan. El condado de Qingshan. ¿Por qué eso importa? Porque las manos importan, dijo Lin Xiao. Y las manos tienen origen. Y el origen tiene dignidad. Yang Lihua la miró un momento. De acuerdo, dijo. Capítulo 28. La graduación fue el primer sábado de septiembre de 2004. La familia Lin vino completa. Su padre, su madre con el delantal puesto por costumbre, Jie que aplaudía con energía, Bo con la reserva del adolescente que aplaude fuerte pero no quiere que se note, Dawei con las manos grandes del trabajador, Fang con los ojos brillantes. Cuando Lin Xiao recibió el diploma y se giró hacia donde estaba su familia, vio a su padre ponerse de pie, solo. No porque los demás lo hicieran, con el movimiento lento de quien no está acostumbrado a los grandes gestos, pero que en ese momento específico no encontró otra respuesta disponible para lo que sentía. Lin Xiao bajó los ojos del diploma al suelo del escenario durante un segundo, para que ese momento tuviera el espacio que merecía. Luego levantó los ojos y sonrió a su padre. Después de la ceremonia, Lin Xiao llevó a su familia a la biblioteca. Su padre entró con la cautela de quien está en un espacio que le es extraño. Miró los estantes durante un tiempo considerable. ¿Leíste todos estos?, preguntó. Bastantes. Su padre siguió mirando. Tu abuelo dijo, nunca supo lo que había en los libros. Creía que eran para la gente que ya sabía más que él. Creo que el mundo que le enseñó eso se equivocó, dijo Lin Xiao. ¿Y ahora? Ahora Jie va a la universidad. Bo va a la escuela técnica. Y tú y mamá tienen una hija que terminó la economía y un hijo que estudiará ingeniería. El mundo que le enseñó al abuelo que los libros eran para otros no sobrevivió a su propia equivocación. Su padre la miró. Luego la abrazó. En la biblioteca de la Universidad Normal de Hunan, con los 80.000 volúmenes alrededor y el ruido lejano de la ceremonia de graduación en el jardín, no dijo nada. No hacía falta. Capítulo 29. La plataforma se llamó Manos de Qingshan. No fue Lin Xiao quien eligió el nombre. Fue su madre. Lin Xiao le había explicado el proyecto en las vacaciones de Año Nuevo de 2005, sentadas en la cocina pelando castañas. Cuando terminó de explicar, su madre fue al fregadero a lavarse las manos. Las miró. Manos de Qingshan, dijo. ¿Cómo lo llamaría si no? Añadió simplemente, con el tono de quien no está haciendo una sugerencia sino señalando lo obvio. Lin Xiao escribió el nombre en el cuaderno. Era el nombre correcto, porque decía exactamente lo que era. Las manos reales de personas reales de un lugar real que hacían cosas reales. Los primeros 6 meses fueron difíciles. De las 17 artesanas de la investigación, solo 9 aceptaron unirse en el primer trimestre. Las otras 8 tenían razones comprensibles. El intermediario actual era conocido. El precio era bajo pero predecible. Lin Xiao no las presionó. Esperó. Y mientras esperaba, construyó la evidencia. Las 9 artesanas del primer trimestre vendieron piezas que llegaron a Guangzhou con el precio final publicado. La señora Wen, que había hecho un chal que se vendió a 145 yuan, recibió 92, el 64% del precio final, contra el 12% que recibía antes. La señora Wen fue a casa de su vecina y le enseñó el recibo. En el segundo trimestre las 8 vecinas se unieron. Y 7 más. Al final del primer año, Manos de Qingshan tenía 32 artesanas activas, con un volumen que el profesor Gao describió como estadísticamente significativo para un modelo piloto de primer año. En agosto de 2006, el Departamento de Desarrollo Rural de la provincia de Hunan publicó una convocatoria para proyectos innovadores de desarrollo económico en zonas rurales con potencial de replicación provincial. El profesor Gao la llamó el mismo día. ¿Lo viste? Acabo de verlo. Manos de Qingshan cumple todos los criterios. Lin Xiao tardó exactamente el tiempo que necesitaba para decidir. Sí, dijo. Presento la propuesta. La propuesta fue seleccionada entre 112 presentadas. La primera reunión con funcionarios del Departamento de Desarrollo Rural ocurrió en octubre de 2006. El funcionario principal, Li Guangde, escuchó durante 40 minutos sin interrumpir.
Luego hizo 3 preguntas sobre escalabilidad, riesgo y financiamiento. Lin Xiao las respondió con precisión. Al final, Li Guangde dijo, ¿estaría dispuesta a coordinar la fase piloto en 3 condados adicionales? Sí, dijo Lin Xiao. Li Guangde escribió el número de financiamiento que ella había calculado. Le contactaremos en 2 semanas. Lin Xiao recogió sus documentos. Fue a la puerta. Señorita Lin, ¿cuántos años tiene? 22. Li Guangde la miró. En 20 años de trabajo en desarrollo rural he leído cientos de propuestas de personas con mucha más experiencia que usted. Esta es de las mejores que he recibido. Lin Xiao asintió. Gracias, dijo. Y salió al corredor del edificio del gobierno provincial con el peso específico de alguien que acaba de cruzar un umbral que no se cruza hacia atrás. Capítulo 30. El año nuevo lunar de 2007 lo pasaron en el condado. La familia que se sentaba a la mesa era diferente a la de 12 años atrás, no en sus personas, sino en lo que sus personas podían hacer en el mundo. Su padre, 61 años, vivo. El corazón estable. La revisión del Dr. Peng de 3 semanas atrás. Perspectiva positiva para los siguientes 5 a 10 años. 5 a 10 años que en su primera vida no habían existido. Su madre que podía leer, Dawei con trabajo estable y el hábito de leer contratos antes de firmarlos, Fang con su empresa de consultoría y 4 clientes fijos, Jie en la Universidad Técnica de Hunan, Bo en la Escuela Técnica de Diseño Industrial. Lin Xiao los miró uno a uno con la atención de quien guarda imágenes, y pensó en el sistema. Pensó que el sistema, con su lógica de puntos y niveles y entregas, había sido la herramienta que necesitaba en los primeros años, cuando las raíces todavía estaban creciendo. Pero las raíces ya estaban profundas, el tallo ya era visible. La flor ya había resistido el frío. Lo que venía ahora no era el siguiente nivel del sistema, era simplemente la vida, el trabajo real con personas reales, en problemas reales con soluciones reales. El sistema le había dado las herramientas. Lo que hacía con ellas era suyo, completamente suyo. Esa noche, después de que todos durmieron, Lin Xiao fue al patio. El árbol de ciruelo tenía las flores de enero en plena apertura, blancas en la oscuridad, pequeñas y perfectas, resistentes al frío que era la condición que las hacía posibles. Lin Xiao puso la mano en el tronco. Esta vez no fue el gesto de confirmar que el árbol seguía allí. Fue el gesto de quien le da las gracias a algo que ha estado a su lado durante toda la historia y que ha sido, en todos los sentidos que importaban, su primer maestro. El árbol no respondió porque los árboles no responden, pero tenía las flores abiertas en enero, y eso era suficiente. En la sala, el sistema actualizó por última vez ese año nuevo. No era un nuevo nivel, era un mensaje. Portadora, el sistema ha observado 14 años de esta segunda vida. Ha observado lo que construiste. Un padre que está vivo cuando en la primera versión no lo estaba. Una madre que puede leer. 3 hermanos con caminos que en la primera versión no tenían. 32 mujeres con ingresos dignos que no tenían. Un modelo que la provincia quiere escalar a 10 condados. Y todo lo que vendrá de todo eso en los años que quedan. Llegaste a esta segunda vida con el peso de 42 años de sufrimiento. Lo usaste. No como combustible de la amargura, como fundamento de la comprensión. Esa es la diferencia entre quienes son destruidos por lo que vivieron y quienes construyen con lo que vivieron. Tú construiste. El sistema continuará contigo, pero ya no como guía, como registro, el registro de lo que sigue construyéndose. Sigue, portadora, no porque el sistema te lo diga, sino porque es tu naturaleza, como la del árbol de ciruelo, que florece en invierno. No porque alguien se lo pida, sino porque es lo que es. Lin Xiao leyó el mensaje bajo las flores del árbol de ciruelo en el patio del número 42 del callejón del condado de Qinshan, en la oscuridad fría del enero de 2007, con el ruido lejano de los últimos petardos del año nuevo y el silencio cercano de la familia durmiendo en la casa. Lo leyó una vez, lo cerró y miró las flores, blancas, pequeñas, perfectas, resistentes, como siempre habían sido, como siempre serían.